Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio en esta noche poder buscar la presencia de Dios en oración primeramente, así que les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre Celestial que habitas en los cielos, muchas gracias te damos en esta hermosa hora por permitirnos nuevamente estar llegando hasta los hogares con nuestros amados hermanos reunidos en diferentes lugares para poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Dios amado, que tú nos bendigas y nos ayudes para poder aplicar esta porción bíblica que es nuestro alimento espiritual para nuestra alma. Especialmente te rogamos por aquellos hermanos que están pasando por alguna situación adversa, Señor, quizás por enfermedad, por cualquier lucha que tengan, Señor, que tú los consueles a través de la guía del Espíritu Santo y que esta noche, Señor, tu palabra pueda fortalecer y consolar la vida de cada uno de ellos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestra meditación de hoy la encontramos en el Salmo 37, amados hermanos. Les invito a abrir su Biblia al número 37 de Salmos. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Ahí tenemos nuestra consideración de hoy. Pero leamos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y su derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Que el Señor bendiga esta porción leída de su bendita palabra. Hermanos, yo le he puesto como tema a esta porción las demandas de nuestra espera en Dios. Las demandas de nuestra espera en Dios. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermanos, estamos esperando con paciencia el momento en que Dios pueda quitar esa pandemia que hoy nos está azotando, no solamente aquí en nuestro medio, sino también a nivel nacional y a nivel mundial. Son como 192 países que han estado sufriendo y muchos se han ido de este mundo. Familias se han quedado tristes por la separación de sus seres queridos. Y para muchos, pues, la paciencia como que se está acabando. Pero nosotros debemos de confiar en el Señor, queridos hermanos. Debemos de seguir escapando por nuestra vida, como le dijo Dios a Lot cuando envió el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios le dijo a él: escapa por tu vida. Y es una realidad. Tenemos que seguir guardándonos para no ser tocados por esta enfermedad. Pero otra de las cosas que tenemos que hacer, queridos hermanos, es tener mucha paciencia. Santiago capítulo 5 dice: tened paciencia, hermanos míos, hasta la venida del Señor. Si Él viene pronto, qué bueno sería. Pero si Él aún no viniera, nosotros nos podemos ir de este mundo. Pero mientras vivamos aquí, mientras transitemos aquí en esta tierra, vivamos con paciencia. Sabemos que el Señor, queridos hermanos, no nos ha dejado. Y posiblemente cualquiera de los próximos días pueda hacer que en un día, en un momento, hermanos, todo se acabe y nosotros levantemos nuestras manos de gratitud. Yo creo que como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, tendríamos que hacer un culto general de acciones de gracias
porque Dios va a escuchar nuestro clamor y Él va a quitar esta enfermedad. Pero sí tenemos que tener paciencia. ¿Qué nos dicen los versículos 7 y 8 del Salmo 37? Veamos lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Tenemos que estar confiando y esperando en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su maldad. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hermanos, con paciencia. No tengamos enojo, no pensemos mal, sino sigamos confiando en el Señor. Porque la Biblia nos anima, hermanos, a confiar en Él y a esperar con paciencia. Y por eso en los siguientes versículos que leímos, hermanos, ahí vamos a ver algunas demandas de esperar en Dios. Y en el versículo 3 tenemos la primera demanda, y es confiar en Él. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermanos, mientras Dios nos da la vida, nosotros debemos de vivir haciendo el bien. Y vamos a seguir habitando esta tierra. Y el Señor nos va a seguir pastoreando con la verdad. Es lo que está diciendo aquí el texto. Eso es si confiamos en el Señor. Por eso dice el texto, el salmista dice, confía en Jehová. Pero ¿qué es confiar en Jehová, queridos hermanos? Confiar significa tener la convicción de que lo que esperamos sucederá en el nombre de Dios y en el tiempo de Dios. Puede ser en un momento en que todo va a pasar si nosotros confiamos en el Señor. Y la razón por qué confiar en el Señor es porque Él es digno de confianza. Si nosotros en esta vida podemos confiar en alguien así con todo nuestro corazón, es de Dios, de Jehová de los ejércitos. El salmista había vivido confiando en el Señor y había conocido verdaderamente al Dios de los ejércitos. Usted y yo como cristianos también lo conocemos. Entonces sigamos confiando en el Señor porque es digno de toda confianza. Pero la segunda demanda la encontramos en el versículo número 4. Y la demanda aquí es de esperar en Él en oración. Miremos el versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si Él contesta nuestras oraciones, pues claro, va a conceder nuestras peticiones. Pero eso quiere decir, si usted y yo estamos orando, estamos clamando, estamos buscando su rostro, su presencia, entonces dice el texto, deleítate a sí mismo en Jehová. Es que, amados hermanos, la oración no solamente es un deber, sino también es un placer. Y aquí el salmista dice que es un deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando estamos en comunión con Dios, es un deleite. Porque se relaciona no solamente con la oración, sino también con la meditación de la palabra del Señor. En el Salmo número 1, versículo número 2, dice la Biblia que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una meditación constante, hermano, que usted pueda llevar como hijo de Dios, como pueblo de Dios, que todos busquemos la presencia de Dios en oración, pero también en meditación de la palabra del Señor. Es que la palabra, hermanos, me alienta. La palabra me fortalece, me motiva, me da sabiduría, me da poder para seguir viviendo esta vida. Pero nosotros debemos entonces de estar esperando en oración. Como claro dice el texto, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Le ha contestado el Señor sus oraciones, querido hermano? Si de verdad usted confía en Él, Dios
le ha contestado muchas oraciones. Y especialmente, hermanos, ha sido una delicia siempre estar en plena comunión con Él. La tercera demanda, hermanos, lo encontramos en el versículo número 5. Y aquí es de entregarnos al Señor, entregar todo al Señor. No solamente nuestra vida, sino todo lo que tenemos y todo lo que nos está pasando. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tu camino está hablando de tu vida, de mi vida. Encomienda a Jehová tu vida y confía en Él. El cristiano necesita confiar en el Señor y encomendar toda su vida. Tenemos muchas necesidades en este mundo. Hay necesidades materiales, hay necesidades físicas y hay necesidades espirituales también. Nosotros necesitamos, hermanos, trabajar, necesitamos un trabajo, necesitamos dinero, necesitamos comida, vestido. Entonces necesitamos que el Señor nos siga proveyendo, pero también necesitamos salud, vida física. El Señor nos da la salud, pero también necesitamos vida espiritual. Necesitamos que nuestra vida espiritual vaya en crecimiento hasta llegar a la perfección. Necesitamos fortalecernos en el Señor cada día y entonces de verdad necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él y Él hará. Muchas veces el Señor no hace. ¿Por qué no hace? Porque nosotros no confiamos en Él. Porque nosotros no le clamamos a Él. Porque nosotros no le pedimos a Él. Él está dispuesto a hacer todo por nosotros. ¿Y saben qué puede pasar? Cuando el Señor, hermanos, nos bendice porque nosotros confiamos en Él y ponemos toda nuestra vida a Él, ponemos todos nuestros caminos hacia Él. Miren el versículo siguiente, hermanos, versículo 6. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No solamente Él nos va a conceder a nuestras peticiones, sino nos va a levantar. Porque ese texto está hablando de un levantón espiritual y de todo sentido en nuestra vida. De recibir la bendición del Señor, de recibir la ayuda del Señor. Y cuando leo este versículo número 6, que dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, llega a mi mente, hermanos, un texto que encontramos en Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 18. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está el sabio Salomón mostrando un ejemplo acerca de la vida del Hijo de Dios. Mas la senda de los justos, el camino de los justos, aquellos que han entregado todo lo que tenemos al Dios de los ejércitos, dice que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos levantará. Pero aparte de que el Señor nos levantará en esta vida, hay algo mejor. En el día que el Señor venga por su iglesia, el Señor nos levantará de una vez para llevarnos a las bellas mansiones que Él ha preparado por nosotros allá en el cielo. Así que nosotros debemos de estar siguiendo las demandas de espera, hermanos. ¿De espera en quién? De espera en nuestro Dios. ¿Cómo? En el versículo 3 vimos confiando en Él. En el versículo 4 vimos esperando en Él. Y en el versículo 5 vimos entregándole todo a Él y confiando en Él, y Él va a hacer por nosotros. Él va a contestar nuestras oraciones. Así que, hermanos, sigamos adelante con paciencia, con ánimo, con gozo, con alegría, con valor, con firmeza, con amor, mirando a nuestro Redentor eterno. Que el Señor nos bendiga.